Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Juan Cruz Muriel, gerente del servicio técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Les doy la bienvenida a la charla del día de hoy y les agradezco a todos los que pudieron conectarse. Como siempre digo, este es un ciclo de charlas que tiene como objetivo realizar una actualización y difusión de temas de interés y están básicamente orientados a revalorizar de alguna manera el impacto que tiene implementar planes sanitarios, cuidar la salud de los animales y aumentar la producción, tanto en rodeos de carne como en rodeos de leches. Hoy tenemos el placer de contar con la disertación del doctor Julián Bartolomé para hablar sobre el manejo reproductivo en rodeos lecheros. Y hablando con Julián, nos planteábamos la pregunta de si estamos frente a un cambio de paradigma en esta materia, teniendo en cuenta todos los cambios tecnológicos que se han ido incorporando en la lechería últimamente. Julián Bartolomé nació en Bahía Blanca y se graduó como médico veterinario en el 88 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Luego realizó la residencia interna en salud animal de INTA Balcarce, en Argentina, obteniendo el grado de especialista en salud animal con orientación en patología reproductiva. En el 91 participó del curso de reproducción animal en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas en Uppsala, en Suecia, obteniendo el grado de miembro del Real Colegio Veterinario de Suecia, con una beca CIPAR. Entre el 92 y el 97 fue ayudante de primera en la Cátedra de Obstetricia, Fisiopatología de la Reproducción de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, y en el 97 obtiene una beca Fulbright para realizar una maestría en reproducción bovina en el Departamento de Ciencias Clínicas de Grandes Animales en la Universidad de Florida. En el 2000 obtuvo una beca graduada de la Universidad de Florida para realizar el Philosophy Doctor, que lo finaliza en el 2004. En el 2005 permaneció realizando un postdoctorado en el Departamento de Ciencias Animales y luego regresa a la Argentina como profesor adjunto de reproducción en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. En 2002 obtiene el diplomado del Colegio Americano de Teriogenólogos. Su área de especialización incluye lo que es el manejo reproductivo de bovinos con énfasis en fisiopatología reproductiva, sincronización de celos, ultrasonografía reproductiva, nutrición y fertilidad, evaluación del sistema de producción bovina y evaluación de reproductores. Julián ha publicado 51 artículos científicos, 8 capítulos de libro, ha coeditado un libro sobre selección de toros y participado en numerosos congresos y conferencias tanto nacionales como internacionales. También ha obtenido numerosos subsidios para lo que es investigación y dictado de conferencias sobre reproducción bovina. Actualmente dirige 3 estudiantes de doctorado y 2 de maestría y es profesor titular de reproducción animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa, director del programa de diplomado en Medicina Productiva de Ganado Lechero en la misma casa de estudio. Es director del Instituto de Medicina Reproductiva de la Facultad de La Pampa y consultor en el área de salud y reproducción de los rodeos bovinos. Sinceramente, Julián, es un placer contar con tu presencia. Sabes que sos alguien que admiro mucho por tu sencillez, tu generosidad intelectual y como te dije el otro día, por ser alguien que siempre te sube la vara, porque siempre te desafía a pensar y a hacer un poquito mejor. Creo que nadie mejor que Julián para hablarnos sobre esta temática. Como siempre les digo, luego de la presentación de Julián vamos a tener un espacio para que nos responda algunas preguntas que pueden ir dejando en el chat de la reunión. Bueno, sin muchas más presentaciones, Julián, te pido que puedas conectar el micrófono, porque ahora no te escuchamos. Si querés, quita un segundito la presentación. A ver, ahí conecta el micrófono.
Fíjate que tiene que estar silenciado, Julián. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí, puedo volver a compartir la presentación. Me parece que yo estoy compartiendo ya, ¿no? Sí, puede ser. Ahí se va a subir. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Todavía no? Sí, yo la veo perfecta. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, Julián, nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Todo tuyo. Lo que necesites me avisás y nada, al finalizar estaremos con el espacio de preguntas. Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Juan Cruz, por la presentación y por la invitación también a hablar de este tema, que bueno, es un tema que realmente me gusta. He trabajado ya, van a ser más de 30 años y siempre como charlamos con Juan, yo a veces hablo, bueno, y agradecerle a todos los que están del otro lado, que no sé cuántos son, sé que tengo varios amigos que me dijeron que iban a estar, pero no sé cuánta gente hay del otro lado. Es difícil saber que no los veo, pero bueno, espero que agradecerle a todos que se tomen este tiempo y se quedan a la tardecita escuchando la charla. Hablábamos con Juan y yo también siempre charlo con los veterinarios, a veces un montón de veterinarios amigos que tengo que trabajamos en los tambos y vamos a ver problemas y empezamos a palpar vaca y decimos, che, hace 30 años que hacemos lo mismo, esto no cambia, no ha cambiado nada. Entonces un poco el desafío era decir, bueno, realmente estamos haciendo lo mismo y realmente si las cosas han cambiado o no, y si hay un cambio, dónde está este cambio y por qué se fue dando. Entonces, primero, aburrirlos un poco con la importancia de la reproducción, pero yo sé que hay gente joven del otro lado que también necesita entender algunas cosas básicas. La reproducción impacta sobre los días en leche. O sea, yo preño más, tengo más partos, voy a disminuir los días en leche de mi rodeo, y eso va a impactar en algo que es la eficiencia de conversión. Cuánta materia seca come la vaca y cuántos litros produce. Esto sobre todo más en sistemas continuos, pero también en sistemas pastoriles con suplementación pasa lo mismo. Y si ustedes miran acá en el eje de la izquierda, uno buscaría más o menos 1,4, estar en 1,4, si uno puede estar en 1,6, en eficiencia de conversión mejor. Las vacas frescas, ustedes ven que acá está el parto, las vacas frescas son las que mejor convierten porque comen poco y producen mucha leche, pero también pierden peso, entonces ahí hay todo un desafío. Entonces yo preñando voy a bajar los días en leche y voy a mejorar mi eficiencia de conversión. Pero también la reproducción impacta en el crecimiento. Yo tengo que preñar vacas para sostener el número de vacas que tengo en ordeñe, y ahí yo por eso ya presento un poco los índices reproductivos que yo uso, pero después los voy a discutir un poquito más, que son la tasa de preñez de 21 días, que indica la velocidad con que se preñan las vacas, los abortos, pero también miro natimortos y bajas en la recría y la edad de parto a la vaquillona, porque es toda la dinámica de la reproducción que hace que el rodeo se mantenga en número de vacas o pueda crecer, eventualmente pueda crecer y vender vaquillonas y demás. Esos son los dos aspectos importantes de por qué trabajamos en reproducción. Yo me recibí en el año, bueno, los temas que quería tratar con ustedes es qué hacíamos antes. Y yo voy a arrancar del año que yo me recibí porque me parecía que hablar un poco de antes me daba un poco de que no tenía la experiencia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué los cambios? ¿No es cierto? Después de algunos aspectos que tienen que ver con esos cambios, que es cómo controlamos por qué controlamos el primer servicio y hacemos resincronización, tratamos de inseminar vacas rápidamente. ¿Por qué pasó eso, no? ¿Por qué tuvimos que hacer eso? En el último tiempo, cómo empezó a impactar el sistema y la transición, sobre todo cambio climático y ubicación de los tambos y ese aumento de la producción que hubo, una vaca que necesita de mejor ambiente y el ambiente sigue siendo el mismo o peor, y este periodo de la vaca que es el preparto y el posparto, al que le llamamos la transición desde la vaca que está seca a la lactancia y un periodo crítico. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Qué hacemos hoy en los tambos? Y humildemente voy a plantear algo muy general, porque decir qué vamos a estar haciendo dentro de 15, 20 años es difícil, pero es lindo pensarlo para que la gente joven se prepare para eso, y nosotros también, que nos quedan años para trabajar, ir pensando cómo nos tenemos que ir preparando. Entonces, yo no encontré, tenía varias cosas guardadas, pero no encontré una pipeta que yo me había comprado cuando me recibí,
que lo primero que me compré fue una pipeta para hacer lavajes uterinos. Y yo cuando me recibí, se hacían lavajes uterinos con Lugol y detectábamos mucho celo visual. Entonces, lo primero que yo me compré un vaginoscopio. La verdad que era como si me hubiera comprado algo de alta tecnología con una linternita para mirar endometritis, también para hacer tratamientos uterinos. Lugol es algo que hoy claramente no usamos, no está recomendado, a pesar de que hay tratamientos intrauterinos con antibióticos, esto se ha dejado de usar. Entonces, ¿qué hacíamos en ese momento? ¿Qué hacíamos en los años 80 y pico? Comenzábamos a trabajar en el posparto. Mirábamos algo de metritis, endometritis y de anestro, sobre todo estas eran las tres problemáticas que el veterinario que hacía reproducción lidiaba. La metritis medio como no le daba mucha importancia porque era algo temprano, lo veía el tambero, pero nosotros nos preocupábamos por esa endometritis que aparecía cuando damos el alta a la vaca, porque el alta lo dábamos a los 40, 45 días. Hacíamos tacto y nos ayudábamos con el vaginoscopio, sobre todo en tambos más chicos donde teníamos tiempo para hacerlo. Iniciábamos con detección de celo visual, la detección de celo visual era el común denominador. Colocábamos algo de prostaglandina a las vacías. La prostaglandina se conoció en el 75 más o menos, apareció en los 80 creo por Argentina, o un poquito antes, no me acuerdo bien, pero usábamos mucha prostaglandina para inducir celo. Evitábamos el verano, cortábamos el servicio para no tener partos de verano y evaluábamos estos índices reproductivos que yo no los uso en la actualidad y que en ese momento eran útiles y los usábamos, pero hoy, como les decía, usamos la tasa de preñez, que antes usábamos tasa de concepción, intervalo parto-concepción, intervalo parto-parto, días abiertos, índices que tienen en cuenta las vacas preñadas, pero no tienen en cuenta muchas veces las vacas que no se preñan. Ahora, ¿por qué cambió eso? Y esto yo les muestro la curva de lactancia de un tambo que yo voy a hablar bastante. Ustedes, todos que me conocen, saben que trabajo en Don Remigio, que es un tambo que está a 50 kilómetros de la Facultad de Veterinaria y nos facilita mucho hacer algunos trabajos y trabajar con estudiantes y hacer pasantías y algún ensayo también. Y es un tambo que yo sigo mucho los datos y que, bueno, gentilmente sus dueños me permiten usarlo para hacer docencia y eso realmente para mí es y voy a mostrar datos de algún otro tambo también que lo voy a ir mencionando, a los cuales a todos les agradezco mucho. Y fíjense el pico de producción de las vacas de tercera lactancia, que son las verdes, son vacas que pican cerca de 52 litros y que en los mejores momentos del año, cuando son vacas que transicionan en el invierno, muchas veces pican en 56, 57 litros. Las vacas de segunda lactancia están en azul, también con picos de producción muy altos. Y fíjense que esos picos se están dando casi a la séptima semana, o sea, a los 50 días, porque esto de abajo son semanas. Entonces, si ustedes miran, son a veces 6, 7 semanas donde ya la vaca posparto está produciendo esa cantidad de leche. Eso la pone a la vaca en una exigencia metabólica que tiene que ver con ese metabolismo hepático alto y el descenso de las hormonas esteroides que se sintetizan, que se metabolizan en el hígado, y que van a generar un cambio en la reproducción. Entonces, esto es un cambio que se ha ido dando con el tiempo. Y este periodo de transición, ¿qué es lo que pasa? Yo no me voy a detener acá a explicar todo esto porque requiere, pero sí se los voy a dejar como un desafío para los veterinarios que quieran trabajar en esto y que piensen, sobre todo los más jóvenes, que tienen que ponerse a estudiar todo esto, porque lo que pasa acá con básicamente esta baja en el consumo de materia seca que tiene la vaca alrededor del parto, que no se entiende bien por qué está dado, pero la vaca come un 20-30% menos, sobre todo la última semana antes de parir y las primeras semanas posparto, y ahí se produce una movilización de grasa con aumento de los ácidos grasos no esterificados en sangre, que también deprimen la inmunidad, deprimen más el consumo. Hay un desacople de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento tipo 1, y eso genera, y a su vez, una resistencia a la insulina, o sea, la glucosa, los tejidos periféricos, el receptor transportador de glucosa dentro de la célula no funciona, y la vaca manda todo ese flujo de glucosa a la glándula mamaria, y a su vez el flujo de calcio que va hacia la glándula mamaria y hacia la gestación. La vaca prioriza la preñez. En eso también tiene mucha influencia la placenta, que en ese momento está con su gran desarrollo, y eso hace que todos esos nutrientes vayan hacia el útero y hacia la glándula mamaria, y todo eso genera un cuadro de inmunodepresión con hipocalcemia y un montón de enfermedades concurrentes que son la retención de placenta,
la hipocalcemia, la cetosis, el desplazamiento del abomaso, la metritis y la endometritis. Algunas de ellas siempre estuvieron ahí dando vuelta, pero este aumento de la producción individual hizo que esto se fuera marcando, y sobre todo la selección de la vaca hacia la producción de leche. Y después de todo este periodo que la vaca pasa, tenemos que tratar de inseminarla y preñarla. A su vez vino la intensificación también. En general los productores lecheros, los tamberos, quieren ordeñar más vacas, siempre van creciendo. Hay tambos que también cierran, pero hay tambos que crecen. Y esa intensificación también genera un problema de comportamiento de la vaca en su manifestación de celo, más allá de que las hormonas reproductivas son más bajas, progesterona y estrógeno, que tiene que ver con la manifestación de celo, también esa interacción. En la intensificación bajó esa manifestación de celo que hoy se está seleccionando mucho la vaca para que mejore y está mejorando la reproducción, pero este trabajo de la Universidad de Wisconsin muestra cómo vacas, que probablemente ustedes ya lo han visto, vacas de 55 litros, la duración del celo es muchísimo más corta, puede ser de 3-4 horas, cuando una vaca que produce 25 litros, la duración del celo es 15 horas. Esto tiene que ver con menores valores más bajos de progesterona y estrógeno por el metabolismo hepático. Es una vaca más difícil de detectar celo, que es lo que siempre hacíamos, tratar de detectar celo visual. Y a su vez, ese cambio, ese aumento de la producción y a menores niveles de progesterona y estrógeno hacen que el crecimiento folicular de la vaca lechera sea diferente al de una vaquillona que no está lactando o al de la vaca de cría. Entonces, la progesterona, como la progesterona bloquea el LH, al no bloquear el LH en forma tan potente, digamos, la pulsatilidad del LH es mayor. Que la pulsatilidad del LH sea mayor permite que el folículo crezca por más tiempo y ese folículo se envejece, o el ovocito que está dentro del folículo envejece, y esa fertilidad, a esa ovulación de un folículo que crece durante más tiempo, sea una menor fertilidad, y por eso las tasas de concepción en vacas son menor que la tasa de concepción en vaquillonas. Entonces, esta problemática nos llevó a que sea una vaca claramente más difícil de preñar, que pasó por un periodo de muy baja porcentaje de preñez y que ahora se está elevando, y lo estamos mejorando mucho esas tasas de preñez a partir de estrategias de sincronización y estrategias también de manejo. Entonces, ¿qué pasa si uno inicia el primer servicio con detección de celo? Y en este cuadro ustedes pueden ver la fecha de la inseminación y los días en leche, a la izquierda la inseminación, y cada uno de estos cuadritos, este es un cuadro típico de Dairycom, cada uno de estos cuadritos es una vaca. Entonces, ustedes ven esta vaca que está acá, se inseminó a los 20 días, esta vaca se inseminó a los 60 días, y acá hay vacas que se inseminaron a los 150 días por primera vez. Claramente, si yo inicio con detección de celo, salvo que mi detección de celo sea extraordinaria, y después podemos discutir si yo puedo tener una detección de celo de 80-90% en estos sistemas, y puedo ubicar, pero la realidad es que la vaca sí o sí se va a alzar en un rango de 20 días, porque una se va a alzar el día 1 y otra el día 21, o sea que yo no voy a poder predecir si la vaca se va a alzar el día 60 o se va a alzar el día 80, y yo tengo que decidir si uso detección de celo, si la insemino el día 60 o la insemino el día 80, y es una decisión que tiene que tomar muchas veces el dueño de la vaca, el encargado del tambo, con el apoyo del veterinario. Ahora, este problema del crecimiento folicular es lo que en el año 89, en el laboratorio de Thatcher, él empezó a trabajar para controlar este crecimiento folicular, porque controlar el crecimiento folicular podía permitir que esa onda folicular más larga o que crecía demasiado tiempo por baja progesterona y demás, podía llegar a sincronizar el celo. Entonces, si nosotros poníamos prostaglandina, las vacas entraban en celo entre el día 2 y el día 7, porque ese folículo estaba en diferente momento, y esos celos que se producían el día 7 por prostaglandina, o esas ovulaciones tardías, no generaban buena fertilidad. Entonces, ¿qué dijo Thatcher en ese momento? Bueno, yo tengo que sincronizar el folículo para que la vaca entre en celo a los 3 días de la prostaglandina, porque ese va a ser el periodo de crecimiento ideal y el momento de ovulación ideal después que cae la progesterona para lograr buena fertilidad. Entonces, en el año 89, él trabaja sobre este control de la onda folicular administrando 100 microgramos de GnRH, induciendo la ovulación de un folículo y iniciando una nueva onda. Esto abrió el camino para
el control del crecimiento folicular utilizando GNRH. Y en el laboratorio de Milo Wilbank en Wisconsin, el trabajo se hace también alrededor en los 90, y ellos inyectan una segunda GNRH y ven que el intervalo a la inseminación, si ellos inseminaban a las 0 o a las 32 horas, esta era la fertilidad. O sea, esto es básicamente la regla MPM, inseminar 12 horas. Recuerden que la inyección de GNRH coincide más o menos cuando la vaca se deja montar por primera vez. Entonces, acá en el día 0 es como si la vaca se deja montar por primera vez. ¿Cuál es el mejor momento para inseminarla? 16 horas. 32 horas post-celo muy tarde, 24 más o menos, y acá me puedo mover. Y esto tiene mucho que ver cuando ustedes se preguntan, ¿puedo detectar celo una sola vez al día? Y bueno, si detectás celo una sola vez al día, vas a estar inseminando vacas entre las 0 y las 24. Si detectás 2 veces al día, vas a estar inseminando vacas acá. O sea, claramente tu fertilidad va a resultarla. Pero en la práctica, muchos de los tambos grandes detectan celo una sola vez al día. Pero este cuadro es muy bueno para entender cómo cae la fertilidad si yo insemino una vaca tarde, después que la vi en celo. La vi hoy a la mañana, la insemino mañana a la tarde, y mi concepción cae mucho. Esto se trabajó y pudo permitir que con la primera inyección de GNRH, que es esta que está acá, para sincronizar la onda, y una segunda inyección de GNRH, poder trabajar con este protocolo que le denominaron protocolo OvoSync. Y yo no voy a hablar de los protocolos porque ustedes han escuchado muchas charlas de protocolo, pero sí voy a mencionarlos porque están metidos en el manejo reproductivo, y todo este trabajo que se hizo de sincronización de la onda folicular y sincronización de la ovulación fue un trabajo fantástico que permitió controlar el momento en que la vaca entra en celo, pero sobre todo controlar el primer servicio, que es lo que yo le mostraba. Hay un momento económico que nosotros tenemos que preñar la vaca después que pare, de acuerdo a la producción de leche. Entonces, una vaca de menor producción la tengo que preñar el día 60, una vaca de mayor producción a lo mejor la puedo preñar el día 70. Este protocolo permite controlar. Entonces, yo les presento esto para que a ustedes les quede. Este es el famoso protocolo Pre-Sync OvoSync, que bueno, a mí me tocó estar en primera fila mirando cómo esto se hacía, no lo hice yo, pero me tocó estar en primera fila porque yo hacía mi doctorado en la Universidad de Florida mientras esto se estaba desarrollando, mi maestría y mi doctorado. Entonces, Fred Modeira trabaja con Thatcher en este Pre-Sync, y también ustedes como presincronización acá podrían hacer, Alex Sousa publica un trabajo que usa el doble OvoSync, o sea que hace otro OvoSync acá, nada más que lo hace 6-7 días antes de empezar el segundo OvoSync, pero la idea es mejorar la respuesta a esta primera GNRH. Y después acá tienen todas las variantes. Ustedes pueden detectar celo después de esta prostaglandina y a lo mejor inseminar el 60-70% de las vacas y dejar el resto para IATF, o pueden ir todo a IATF, pueden usar 2 prostaglandinas, pueden usar el dispositivo, pueden usar 5 o 7 días, y también puedo detectar celo acá. Y yo les voy a mostrar un ejemplo práctico de un protocolo, pero van a entender que mucha de la impacto que yo voy a mostrar ahora no tiene que ver tanto con el protocolo. Así que utilizar 2 dosis de prostaglandina usando este Pre-Sync o un doble OvoSync, otro OvoSync acá puede mejorar un 5% a lo mejor. El dispositivo puede mejorar, un dispositivo de progesterona acá puede mejorar si hay baja condición corporal, porque la progesterona estimula la pulsatilidad del LH y va a sacar algunas vacas del anestro. La doble PG acá, esta doble PG también puede mejorar un 5%, un 8% en algunos casos, en trabajos que hay hechos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo aseguro una buena luteólisis y yo necesito que la progesterona caiga acá para tener una buena fertilidad. Entonces, una doble prostaglandina puede mejorar. Y la segunda GNRH la puedo dar al momento de la inseminación si hago detección de celo, pero si no también la puedo inyectar 56 horas y inseminar a las 16. Si ustedes se acuerdan del gráfico, si bien esto de Pursley, si yo inyecto la GNRH en las 0 horas e insemino a las 16, fíjense que es la mejor fertilidad. Entonces también lo podría hacer, pero tengo que agarrar la vaca 2 veces, una para inyectarla y otra para inseminarla, pero si yo hago esto acá, estoy manejando la vaca una sola vez. Entonces, a veces tiene que ver con la práctica. Y si yo hago detección de celo, corrijo muchas fallas con la sincronización. Y como en la detección de celo muchas veces es la base de los sistemas pastoriles, siempre hay que mantenerla.
Y también en los sistemas intensivos, en sistemas encerrados, la detección de celo es algo que siempre se va a hacer porque se trata tratando de buscar que la vaca cambie esa fisiología que tiene y que empiece a expresar celo. A partir de la selección genética, probablemente en algunos años vamos a tener vacas que van a producir mucha leche y también van a manifestar celo. Entonces no hay que quedarse con el concepto de que la alta producción va a seguir anulando el celo, porque yo creo que la selección genética va a llevar a tener una vaca de alta producción que a su vez también sea fértil. Entonces, este protocolo que permite, si ustedes ven la distribución que yo mostraba para primer servicio, esto es primer servicio en vaquillonas, primera lactancia, vacas de segunda lactancia y tercera lactancia. Entonces, otra vez un cuadro de Dairycom. Yo, aplicando un protocolo, puedo inseminar toda mi vaca entre el día 65 y el día 80, casi todas, algunas escapan. Si yo voy y miro esta vaca, probablemente una vaca enferma, que no la inseminé porque tenía, no sé, una metritis, algo, estaba renga. Pero fíjense que esto es fundamental, esto es uno de los primeros conceptos del manejo reproductivo. ¿Lo puedo hacer con detección de celo? Sí, también lo puedo hacer con detección de celo, pero tengo que ser muy preciso en la detección de celo, con alta detección, y eligiendo en qué momento la voy a inseminar. La inseminación a tiempo fijo permite que nosotros decidamos cuándo inseminar y no que la vaca ella decida cuándo entrar en celo y nosotros encontrar ese celo. Entonces, no soy fundamentalista de una o de otra herramienta, simplemente se las presento y que ustedes evalúen qué es lo que puede ser mejor para su sistema. Y ahora voy a mostrar dos ejemplos de dos tambos que yo miro mucho los datos. Uno es Don Remigio con Lo Mejoré y lo comparo con un tambo que me tocó trabajar en Estados Unidos y es un tambo que también comparte los datos conmigo, que es el tambo se llama Brusco y su manager también me comparte los datos, y es un programa parecido que me tocó trabajar a mí con ellos antes de venirme en el año 2005, 2004, 2005 yo trabajé con ellos e implementamos este protocolo o este programa con alguna variante. Ellos creo que hacen Presync también. Y este es mi trabajo, que fue mi trabajo de doctorado, que fue colocar GNRH 7 días antes de la ecografía. Entonces, básicamente es una estrategia de primer servicio y resincronización, haciendo un OvoSync acá con doble prostaglandina, más o menos colocando el primer servicio a los 65 días. Don Remigio, ustedes vieron las curvas de producción de leche, es un tambo que hoy produce 38, 39 litros por vaca, entonces es un tambo de alta producción donde yo puedo atrasar un poco mi primer servicio. Hago doble prostaglandina, insemino acá la vaca que se despinta, en este caso usamos detección con pintura, pero también podría utilizar un collar acá para detectar celo. La vaca que no se insemina, la fuerzo a inseminarla con una GNRH y le hago IATF, y después coloco GNRH 7 días antes de la ecografía, del tacto de la ecografía, ¿no es cierto? Que es en este caso a los 35 días, pero la podría hacer los 30. Esto se hace todos los martes. Entonces, todos los martes, como se hace también en Brusco, todas las vacas entran en GNRH o reciben prostaglandina, y la vaca se insemina sobre todo miércoles, jueves y viernes, sábado, y el domingo y lunes son mucho más tranquilos, que a veces son los días más complicados para francos y para otras tareas. Y esto permite primer servicio y resincronización de una gran cantidad de vacas. Todas las semanas van colocando, en este caso no usamos Presync y en este caso tampoco no estamos usando el dispositivo, pero podrían usar acá un dispositivo de progesterona, y también se podrían usar 5 días, pero el tema de 7 días ayuda mucho a que los martes estamos revisando vacas y entonces el martes es el día que se tratan las vacas. Entonces, los resultados que yo voy a mostrar son utilizando este programa, un OvoSync con doble prostaglandina y una resincronización utilizando el protocolo OvoSync. La vaca que está preñada acá a los 35 días se lleva una GNRH de regalo, digamos. A lo mejor no está mal porque induce un cuerpo lúteo accesorio y ayuda a mantener la gestación, aunque eso no está comprobado en los trabajos que se han hecho. Y la vaca que está vacía acá, también checamos que tenga cuerpo lúteo. Si no tiene cuerpo lúteo, la volvemos a meter en GNRH, pero en general la vaca probablemente a los 35 días, si repitió al 21 o perdió la gestación y respondió a la GNRH, va a tener un cuerpo lúteo. Acá hacemos prostaglandina y terminamos el protocolo en 3 días. Entonces, ¿esto qué nos ahorra? 7 días. Cuando la pelea del productor lechero es bajar los días en leche, estos 7 días ayudan a tratar de bajar esos días en leche. Y esto
yo les voy a mostrar, no quería mostrar fotos, no quiero que me vean a mí en la foto, pero empecé a buscar fotos viejas, entonces, cómo fue la tecnología permitiendo también que estos programas de sincronización y resincronización, esto es en el año 91, cuando tuve la suerte de estar en Suecia y tomar contacto con el primer ecógrafo que se empezó a usar en veterinaria, que es el Aloca 210. Los primeros trabajos de dinámica folicular se hacen con este ecógrafo en los años 88 en Estados Unidos y también en Inglaterra, y a mí me tocó usarlo en Suecia en el año 91, tener mi primera experiencia con ecografía. Era la época que sacábamos fotos acá con una cosa que hoy nadie lo hace porque hoy tenemos todo pendrive y un montón de herramientas. Después me tocó en Estados Unidos trabajar con el mismo Aloca, y esto ya es año 97, y acá la problemática era dónde lo poníamos al ecógrafo, cómo armábamos todos estos programas de sincronización y de resincronización, y lo hacíamos en forma práctica para no parar la vaca, para que la vaca no frenara y esa inyección no sea un problema de manejo. Esta vaca se tiene que ir a comer rápido. Y yo tuvimos la idea, bueno, de poner el ecógrafo, lo colgábamos acá arriba del techo y ahí pasaban las vacas y ahí hacíamos ecografía y hacíamos estos programas de resincronización. Después vinieron estos ecógrafos, también me tocó verlos en Estados Unidos, estos que hoy también son comunes en Argentina, con los antiparras acá, que permitía movernos, no necesitábamos cable. La Aloca 210 había que enchufarlo. Después vinieron estos ecógrafos con batería, que a mí me tocó usar varios de ellos en Estados Unidos, y me tocó entrenar. Ustedes saben que en Estados Unidos los tambos son tan grandes que los veterinarios tienen que coordinar esta tarea, pero esto termina en manos de técnicos veterinarios, o lo que uno le podría llamar un enfermero veterinario, que es interno al tambo, y los veterinarios los supervisan, los entrenan, y a mí me tocó trabajar con muchos de ellos enseñando la técnica de ecografía, porque hacen sus propios diagnósticos de gestación y van haciendo todos estos programas todos los martes, palpando gran cantidad de vacas y sincronizando gran cantidad de vacas. Entonces ahí un poco tomé contacto con estos rieles, que son los famosos rieles de palpación, que hoy son bastante comunes, que ayudan al manejo, porque uno acá también puede hacer sanidad, puede sacar sangre, y utilizamos estos rieles para detectar celo también, y mostrarles una tranca que a veces veo que a veces es complicado, y en algunos tambos la hemos hecho así, nos ha facilitado poder trabar las vacas cuando uno va a inseminar 2 o 3 vacas, pero bueno, son detalles de color que... Pero me tocó ver mucho en los tambos en Argentina estas pasarelas, que la mayoría no funcionaron porque nadie puede caminar por acá por mucho tiempo. Yo lo hice un par de veces, pero realmente no se puede tactar acá en el tambo, no se puede sacar celo, porque no se puede pintar acá tampoco, porque esta pintura hay que manejarla repintando las vacas, y es difícil de hacerlo. También me tocó verlo en tambo calecita, un poco más fácil también, pero uno tiene que molestar a las vacas pintándolas, inyectándolas cuando se están ordeñando, y esto tampoco es una buena tarea. Así que estos rieles fuera del tambo empezaron a solucionar un poco ese problema de poder detectar celo con pintura, también poder utilizar un parche, y de vuelta permiten también hacer todos los trabajos de reproducción y todos los trabajos de estos protocolos donde hay que inyectar vacas, y bueno, y eso facilita un poco el trabajo. Acá hay otro ejemplo de otro riel, y yo les quería mostrar que es el que yo les mostraba recién en la foto, porque me pareció interesante, y los veterinarios tenemos que meternos en el diseño de estas estructuras. Ustedes me dirán, a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo... a lo largo de estos 30 años es difícil encontrar un tambo que uno trabaje cómodo, a no ser que haya habido un veterinario que haya hecho fuerza y haya diseñado y se haya metido junto con la gente que construye tambos, y a decirle por dónde tienen que pasar las vacas. Esto me pareció muy bueno, y ahora les voy a mostrar este mejorado, pero es un tambo de 2.500 vacas, que acá vienen las vacas y tiene 2 rieles. Entonces... Y los rieles son tan grandes que no hace falta tranca, porque la vaca se aprieta ya sola. Y van los veterinarios o los que van haciendo la ecografía, van por el medio y van revisando vacas de los 2 lados. La vaca sale con mucha facilidad por acá y uno puede trabajar muy cómodo. Y les quería mostrar este video que lo hicimos, es este tambo que yo les voy a mostrar los datos. Estas son todas fotos de Brusco. Es un tambo que yo lo conocí, ordeñaba 2.100 vacas, hoy ordeña 12.000, van a ver los datos. Y esta instalación que ustedes ven acá, estos muchachos que están acá en el medio, fueron los que diseñaron esta instalación que les quería compartir. Pero fíjense
Presten atención, estos son los dos rieles que están acá, este es un riel y este es el otro riel. Ahora la vaca decidió pasar por el medio porque está la alfombra, las vacas no son tontas, ellas fueron a caminar por el medio, pero por ahí es por donde andan los veterinarios. Y acá viene la vaca, se ordeña acá, es salida rápida, del otro lado salen por adelante del tambo, la vaca vienen por acá, salida rápida, ahí la estamos filmando, entonces esta vaca viene con un poco de desconfianza, allá va otra caminando, y la vaca va, todos los días pasa por el mismo lugar. A la tarde se van de largo, pero a la mañana se trabajan. Y la vaca, a la mañana van por el riel. Ellas ahora caminan por la alfombra porque la vaca sabe que esto es maduro. Entonces, se los voy a pasar otra vez porque quiero mostrarles otra cosa. Pero fíjense, acá está el pietinero, ahí al fondo está el pietinero. Entonces ellos cierran esto cuando hacen pietinero la vaca por acá. Y a todo esto que está acá a la derecha es el hospital. Cuando una vaca se enferma, se aparta hacia la derecha, se aparta hacia el hospital. Entonces quería que lo vieran esto 2 veces, perdonen que si soy un poco pesado, pero esto es un tema que diría que me apasiona o me quita el sueño el hecho de que esto sea ágil para trabajar con las vacas. Si uno podría poner ahí una puerta de aparte con un collar y la vaca apartar la vaca que va a inseminar, la vaca puede ir por el otro riel, puede ir la vaca que se va y uno puede apartar la vaca enferma acá al hospital que está a la derecha. Un hospital ahí a la derecha y toda una zona para trabajar, sencillo, uno en un tambo más chico esto lo puede hacer más chico para no hacer tanto cemento y no tener que lavar tanto, pero me gustó el concepto, la vaca siempre pasa por el mismo lugar, cierro todo esto, va por el pietinero, y a veces yo veo que algunos tamos nuestros para pasar la vaca por el pietinero es todo un dolor de cabeza, y esto realmente funcionaba muy bien. Perdón, acá voy a avanzar. Entonces, estos programas organizados de sincronización, detección de celo, y dinámicos y pensando en esa curva de producción permiten que, fíjense, el primer servicio se coloque, esto es para brusco, por eso hay tantos puntitos porque son 12.000 vacas y por eso hay tantos puntos. Los rojos son vacas que en el momento que recibieron el primer servicio, lo azul es el segundo servicio y lo tercero es el tercer servicio. Fíjense que el tercer servicio se desparrama un poco más porque, por lógico, de la repetición de celo. Y estas son las tasas de concepción que obtenemos con este producto, con este programa. Este es para Don Remigio. Las vacas que se inseminan a celo natural tienen 37% de concepción. Primer servicio es todo IATF, es todo protocolo. Entonces, IATF es lo que se despinta, 44, y estas son las que van al tercer día y se inseminan con GNRH. El promedio da parecido, pero las vacas que claramente no se despintan al protocolo y tienen que ser forzadas a inseminar, la concepción a lo largo de los servicios es un poco menor y es mayor a las vacas que se despintan a ese protocolo de OvoSync y bastante parecido con una vaca que se hace a cero normal. Entonces eso nos deja tranquilos. Y esta es la tasa de preñez que logra este tambo de Estados Unidos, Brusco, es una tasa del 27%, ellos logran 12.000 preñeces por año, 12.800 preñeces por año, y esta es la tasa de Don Remigio. Don Remigio tiene en este caso 1.000 preñeces por año, 25% tasa de preñez. Ahora, fíjense, hay una diferencia interesante, que es, ellos tienen 12.800 preñeces y 1.100 abortos. O sea que esto es un 10% de abortos. Y nosotros tenemos el doble, 20% de abortos. Y eso es un tema que por ahí podemos discutir un poco. Entonces, ¿cómo evaluamos la eficiencia reproductiva? Controlando intervalo parto-primer servicio, logrando una tasa de preñez alta, que tiene que ver con detección de celo y concepción, inseminar muchas vacas, y de esas que inseminamos preñar muchas, y eso nos va a dar una alta tasa de preñez. Tratar de minimizar las pérdidas por aborto, que no se nos mueran las vacas y no las vendamos, y natimortos y las pérdidas de cría. Entonces yo hoy no voy a hablar de este tema de acá abajo, se haría muy largo, pero sí voy a hablar de la venta y la muerte de vacas, que es un factor que también nos quita el sueño a los veterinarios, porque los sistemas de producción hacen que se pongan muchas vacas con enfermedades que se nos van del sistema. Y en los sistemas de producción en la Argentina, de lo que yo lo he visto, el típico dry lot, este es el caso de Don Remigio es un dry lot, la vaca en la pastura, hay muchos tambos en Argentina con vaca en la pastura. Esto es un sistema de compost que me tocó ver en Estados Unidos, en Kentucky. Fui a ver el compost de la Universidad de Kentucky porque es ahí donde está la gente que hace investigación. Este es un tambo de 90 vacas en Kentucky con
cortina, con muy buen control del ambiente, con un trabajo, les diría, milimétrico en el control de todo el ambiente acá de las vacas y sobre todo de la humedad de esta cama. Y este es un sistema de compost y este es el sistema típico de Fristol, con cama de arena. Son básicamente los 4 sistemas que conviven en la producción lechera y también conviven en Argentina y van a convivir. Yo evalué algunos datos de bajas dentro de los 60 días para sistemas de Drylot, sistemas de Fristol, y sobre todo comparé estos dos que están acá. Y fíjense que las ventas y muertes en Brusco son del 4,1%, y para nosotros, en el caso de Don Remigio, es el 8%. El sistema, pero Don Remigio produce casi la misma leche que produce Tambo con un Fristol en un sistema de Drylot que sufre mucho el ambiente. Y esto es el último año que fue un año bueno. Si nosotros tenemos un año malo, probablemente nos vamos a lo mejor probablemente a un 10%, podemos estar también en un 12%, o si tenemos inundación podríamos ir a un 14%, o podríamos estar en un 6% si el clima es bueno. Pero Brusco, el Fristol, es un poco más resistente a los cambios climáticos. Entonces quería hablar un poco de enfermedad. Ahí ya estoy hablando de enfermedad, las vacas esas se van muchas porque se enferman, pero quería hablarles un poquito de enfermedad y fertilidad como para ir cerrando la charla, donde nosotros estamos viendo el mayor impacto sobre la reproducción y dónde estamos tratando de trabajar para mejorar la reproducción. Y entonces, esto parecería que es nuevo, pero este es uno de los primeros papers que yo leí cuando estuve en el año 89 y 90 en Balcarce y aprendí a leer paper en inglés, buscando mucho en el diccionario, pero los podía leer. Año 88, Stevenson and Cole, este es Jeff Stevenson de la Universidad de Kansas, y él publica que vacas anormales, vacas que tienen alguna enfermedad, fíjense la tasa de concepción, 44 en las normales, 22 en las normales. Ahora, cuando ustedes miran la cantidad de vacas que se enfermaban, es más o menos el 29% de vacas, y acá Stevenson lo miró enfermedades hasta los 60 días, hasta el momento que él iba a inseminar. Y Stevenson publica ahora, 2020, un trabajo con collares, usa un collar para diagnosticar enfermedad, pero también hace la enfermedad clínica, y lo que evalúa él es cómo el collar le permite detectar la enfermedad, pero él encuentra 42% de vacas enfermas. Y estas son las enfermedades que encuentra. Y fíjense que el riesgo de ovulación en vacas enfermas, 38% contra 54%, un riesgo de ovulación temprana. O sea, la enfermedad de transición nos está pegando muchísimo en fertilidad y es un tema en el cual tenemos que trabajar. Y yo les quería compartir algunos datos ahora. A mí no me aparece el autor de este trabajo, pero porque no estoy viendo, no sé si ustedes ven pantalla completa y ven el autor, pero abajo yo le agradezco a Alicia Reumann, que es una estudiante de doctorado con beca de CONICET, que está trabajando en esto, en su doctorado. Estos son datos de Alicia preliminares de cómo impacta la enfermedad en la tasa de concepción. Entonces, fíjense, la columna que yo estoy marcando en rojo acá en el cuadrado es tasa de concepción. Vaquillonas que no se enferman en el posparto, 46% de concepción. Es esto lo que queremos, este es el objetivo. Y la vaca, 37%. Ahora, fíjense las vacas enfermas, si bien en algunos casilleros no hay muchas vacas, fíjense las vacas con metritis. Concepción a primer servicio, de vuelta. Es lo mismo que Stevenson veía en el año 88, simplemente que el impacto es mucho mayor porque la incidencia es mayor y el impacto probablemente mayor, 25%. Cetosis, que no la teníamos en cuenta en el pasado, pero esta vaca al producir tanta leche hace cetosis, también tiene una cierta, pareciera una cierta reducción del 5 o 6%, vacas con mastitis y demás. Y ustedes pueden ver cómo todas las enfermedades nos pegan. Y nosotros fuimos un poquito más allá, y aparte de ver esta diferencia en tasa de concepción en vacas con mastitis, también vimos las pérdidas 35 a 100 días. Fíjense la diferencia entre primíparas, esto es aborto entre 35 y 100 días. Primíparas 5.5% y multíparas 15%. 3 veces más de pérdidas entre los 35 y 100 días en las vacas. Ahora, cuando yo miro las vacas sanas, 11%, y cuando miro las vacas, no tenemos muchas vacas acá, es algo que Alicia va a seguir juntando datos de esto, pero fíjense que las vacas con metritis tienen 23% y las vacas con mastitis 37%. Está bien, ustedes miran, son 8 vacas, perfecto,
Pero cuando yo sumo todo esto, me encuentro que las que no están enfermas pierden el 11% y probablemente el promedio de esto es 17-18%. O sea, claramente la enfermedad me está impactando, creemos que está impactando no solo en la concepción terriblemente, sino también en esa pérdida embrionaria o pérdida fetal temprana en estas vacas lecheras. Y nosotros a su vez estamos también sacando muestras de sangre para ver enfermedades infecciosas y ver la seroconversión, tratando de ver si hay una asociación entre estas enfermedades de transición que generan inmunodepresión y algún impacto que puedan también tener sobre enfermedades infecciosas como diarrea viral bovina, como leptospira, una espora, pero son principalmente las que producen aborto más temprano, como por ahí diarrea viral bovina y leptospirosis, podrían estar interactuando, pero es algo que no lo sabemos. Entonces, de vuelta, claramente cuando ustedes ven todos los datos, uno ojalá pudiera ordeñar todas vacas primíparas, pero la realidad es que las multíparas son las que nos hacen ganar más plata, porque son las que mejor convierten, ustedes vieron la producción, pero son vacas muy difíciles, las vacas multíparas son muy difíciles de cuidar en nuestros sistemas de producción, tanto en los sistemas pastoriles como en los sistemas de alta producción, son vacas difíciles de cuidar. Muchas veces se ponen rengas, se le cae la ubre, tienen mastitis, un montón de patologías que lo sufre mucho más la vaca multípara por su elevada producción de leche principalmente. Entonces, de vuelta, si ustedes ven lo que yo les mostré y el impacto de las enfermedades, claramente el trabajo extraordinario que se hizo en los protocolos de sincronización ayudan, pero hoy la enfermedad de transición está afectando la manifestación de celo y está afectando la concepción a primer servicio de una forma muy importante que tenemos que cuidar. Entonces, la realidad es que nosotros hoy tenemos que empezar a trabajar en este periodo, ver cómo solucionamos todo esto. Y acá hay un montón de herramientas. Ustedes pueden elevar el consumo de la materia seca con confort de la vaca, con una dieta adecuada, una dieta de transición. Pueden trabajar sobre la hipocalcemia, pueden trabajar sobre la resistencia a la insulina. Hoy hay dietas con aminoácidos protegidos, por ejemplo, como son la colina protegida, la colina, que es una vitamina y un aminoácido protegido como es la metionina. La colina y la metionina se administran en dietas preparto para evitar la movilización de grasa y mejorar toda esta inmunodepresión, que tiene que ver mucho con el manejo, el ambiente y mucho que ver con la dieta y poder pasar este periodo con la menor enfermedad posible. Que estas vacas no se nos enfermen acá. Si se enferman, por supuesto, las tenemos que tratar, pero tratar de llegar lo menos posible para poder mejorar esta concepción a primer servicio. Entonces, digamos, mi propuesta, por lo menos para los más jóvenes que tienen ganas de ponerse a estudiar, la reproducción empieza acá. Y cuando yo me recibí, la reproducción empezaba acá. Y eso me hizo a mí cambiar y empezar a ir evolucionando con los años de cómo teníamos que ver la reproducción. De vuelta, yo quería mencionar estas caravanas electrónicas o en este trabajo que yo le mostré de Stevenson, donde Stevenson lo que hizo es mirar el impacto de enfermedad en reproducción. Él utilizó el diagnóstico clínico, como siempre venimos, pero también utilizó collares. Y lo que vio en este trabajo que publicó en Journal de Design en 2020, de vuelta Jeff Stevenson de la Universidad de Kansas, que vacas que se enfermaban, que son las rojas, previo al diagnóstico de la enfermedad ya empiezan a estar más inactivas, a rumiar menos, a comer menos. Las vacas estas van a comer menos en el posparto y también la actividad total de esa vaca va a ser menor. O sea, es una vaca que va a caminar menos y va a mover menos. Entonces, estos sensores de rumia, hay varios en la Argentina disponibles, que son collares, que son caravanas, que permiten integrar toda esta información. Es algo fantástico que ha llegado y está entre nosotros y se está expandiendo cada vez más, y vamos a tener que los veterinarios involucrarnos en esto, capacitarnos y capacitar a la gente a entender lo que pasa. Esto no nos va a solucionar, no va a cambiar, no va a reemplazar al veterinario, porque lo que dice el dato es que la vaca tiene algo. Después tiene que ir el veterinario a ver qué tiene, pero entonces hoy, ¿qué estamos haciendo en los tambos que no hacíamos hace unos años? Hoy el veterinario va con sus medidores de cetosis y empieza a tratar de encontrar si una vaca,
por ejemplo, tiene 4.9, esta vaca probablemente, si tiene 4.9 de cetosis, probablemente vaya a hacer un desplazamiento de ahomazo, y ahí está el veterinario atento, haciendo diagnóstico con estas tiras. También está el veterinario haciendo ese diagnóstico de enfermedades, de metritis. También está haciendo ecografía y encontrando flujos dentro del útero que hacen pensar que esta vaca necesita un tratamiento, no la puedo inseminar, y ahí está el veterinario también examinando esta vaca, que a lo mejor en el collar muestra que tiene algún problema, pero el collar no nos va a decir que tiene. O sea, ahí tiene que estar el veterinario con su capacitación de conocimientos teóricos y también las destrezas que le van a permitir saber que tiene esa vaca, tratando vacas y a veces también con alguna cirugía, que uno trata de que uno quiere tratar pocas vacas y que haya pocas cirugías, pero siempre van a estar presentes, y ese es el campo del veterinario, entrenando a toda la gente y trabajando y curando vacas, que es muchas veces para lo que estudiamos. Entonces, poner mucha énfasis en la prevención, pero el diagnóstico va a seguir ahí presente y le tenemos que dar importancia. Entonces, hoy estamos empezando a trabajar en el preparto y tenemos herramientas, como hay programas que uno puede monitorear la transición a partir de la dieta, y fíjense que es otro programa que hacen nutricionistas, pero acá tenemos que estar los veterinarios. Este programa está diciendo el pH de la orina que va a tener, el riesgo de hipocalcemia, nos predice el plasma en calcio, y yo puedo ir sangrar la vaca y decir, che, estamos bien o estamos mal. Me predice los NEFA, esta es la movilización de grasa preparto. O sea, el programa me dice, yo le pongo qué vaca tengo en el preparto, qué temperatura ambiente hay y qué dieta le estoy dando, y el programa me dice, bueno, vos tenés que tener este valor de NEFA, y yo tengo que ir a sangrar la vaca y tengo que tratar de lograr esto. Es fácil de lograr, no es muy difícil, es mucho trabajo de todos los días, pero es el lugar donde los veterinarios tenemos que involucrarnos en el preparto y en la transición para poder lograr buenos índices reproductivos. Entonces, para cerrar, decirles ¿qué son las cosas que han cambiado? Después podemos ver, alguno me puede decir, mire, yo tengo un tambo donde no cambió nada y yo pasé a los collares directamente y hoy estoy en punta. En realidad lo que sigo haciendo es detección de celo e inseminando vacas. Y puede ser que eso también pase, por eso a veces nos preguntamos, ¿cambiamos o no cambiamos? Pero sí, en el pasado trabajamos posparto y tenemos que empezar preparto. El veterinario que hace reproducción tiene que ir a ver el preparto, porque no va a solucionar absolutamente nada si se empieza a ocupar de la vaca cuando la vaca tiene 50 días en leche, o al menos trabajar en conjunto con quien está trabajando en el preparto. Hoy tenemos un programa de frescas que también ha cambiado un poco desde hace unos 5 o 10 años. Revisábamos todas las vacas. Hoy el manejo de la transición, se ha aprendido mucho sobre el manejo de precisión de la transición en la nutrición, y hay hay menos vacas enfermas hoy en día. Las vacas están picando mucho más en leche, y a lo mejor puedo nada más que chequear vacas enfermas, y si tengo collares, a lo mejor puedo guiarme más en los collares. Hoy se están haciendo todos los trabajos que comparan el collar con salud, y vamos a tener muchísimos datos de cómo estos collares, cómo estos programas permiten identificar las vacas. Antes dábamos el alta a los 40, 45 días. Hoy la vaca, si llega el día 21 bien, es probable que la vaca salga de ese problema. Entonces yo acá tengo que estar en los primeros 21 días, que esa vaca pase sin eventos estos primeros 21 días. Hacíamos mucha detección visual. Hoy casi diría yo que más es IATF, detección con pintura, y hoy los collares de vuelta. Porque lo que queremos hacer es controlar el primer servicio, porque si ustedes vieron la curva de lactancia que yo mostraba en la primera diapositiva, lo que yo tengo que hacer es controlar el primer servicio, es decidir en qué momento inseminar esa vaca. Por ahí una vaca que hizo metritis, puedo decir, bueno, esta vaca que hizo metritis la insemino el día 80, no la insemino el día 60. ¿Para qué la voy a inseminar el día 60 si mi concepción es tremendamente baja o va a abortar? Entonces, por ahí tengo que empezar a tomar esas decisiones basado en algunas vacas, pero sí o sí tengo que controlar el primer servicio. No puedo dejarlo ahí sin mirarlo, con collares o con programas de IATF. A ver, uno ve tambos de 100 vacas, 150 vacas, donde el dueño conoce a cada una de sus vacas, y casi el dueño pasa a ser un collar o una computadora caminando porque las conoce a todas. Pero bueno, no es común no es fácil estar todo el tiempo ahí, y estos sistemas nos van a ayudar muchísimo a programar la reproducción. Antes dábamos prostaglandina a las vacías y hablábamos un poco del personal. En realidad queríamos
necesitamos un buen detector de celo y muchas veces cuando la reproducción no funcionaba cambiábamos al inseminador. Hoy trabajamos más en capacitación del personal. Hoy queremos que ese inseminador sepa mucho. El inseminador tiene que saber si rechaza, mirarle la ubre a la vaca, mirar cómo está, la rechaza, no la insemino, esta vaca no la insemino, miro los datos, abro la computadora, miro una ficha. Hoy es otro el inseminador que tenemos. Y tenemos que entender que hoy tenemos otro inseminador y necesita de otra capacitación. Usamos más IATF, necesitamos de instalaciones y probablemente estos collares sean en el futuro en mucho de esto que tiene que ver con el manejo reproductivo. Antes evitábamos el verano, hoy ya hay muchos productores que están pensando en controlar el ambiente, o sea, hacer un galpón, y si tiene una ordeña vacas, no sé, en el norte de Santa Fe, donde puede tener un tremendo calor durante 6 meses del año, probablemente no pueda evitar el verano porque el verano casi dura 6 meses, o sea que va a tener que controlar el ambiente. Otras zonas de la Argentina pueden no tener que hacerlo. Y antes evaluábamos estos índices reproductivos y ya hace varios años, hace muchos años que evaluamos tasa de preñez de 21 días, aunque hoy uno encuentra en algunas reuniones donde se evalúan esto, pero hoy evaluamos tasa de preñez de 21 días, evaluamos los abortos y evaluamos las bajas en las vacas. Entonces, todo esto ha ido cambiando. ¿Qué estaremos haciendo en el futuro? Y yo lo voy a ser súper general, o sea que no creo que yo vaya a descubrir nada y no creo que sea fácil saber qué vamos a estar haciendo dentro de 15 años, pero algunas cosas que se me ocurrió dejarle para la discusión y ustedes me pueden contradecir en las preguntas sin problema, porque de vuelta, la discusión es importante y por eso pueden no estar de acuerdo conmigo, no solo en esto, sino en todo lo que dije anteriormente. Pero yo creo que la selección genética para una vaca superior es algo potentísimo. Yo creo que vamos hacia con el uso de la genómica, a tener una vaca que a lo mejor va a ser resistente a algunas enfermedades, a lo mejor pueden aparecer otras, pero vamos a una vaca que va a ser más resistente, se va a adaptar mejor al sistema y a su vez puede llegar a producir leche de mejor calidad para la salud humana también, a través de la selección genética. Entonces en esto hay un terreno que es tremendo. Los sistemas de producción van a tener que tener en cuenta el bienestar animal y en esto me llamó mucho la atención una charla que tuvimos con el diplomado con un veterinario inglés hace un par de meses, que realmente me dejó sorprendido como lo estamos en Inglaterra, están trabajando en bienestar animal y lo complicado que es tener una vaca renga en un tambo, por ejemplo, cuando para nosotros es una cosa de todos los días, pero piensen que en 10 años a lo mejor nosotros no vamos a poder aceptar tener una vaca renga en un tambo. Van a tener que tener en cuenta el medio ambiente, también los efluentes, no vamos a poder tirar el agua y la bosta de las vacas en cualquier lado y probablemente a medida que la población mundial aumente, las napas y todo eso es un tema que se va a venir también. La transición va a seguir logrando precisión porque hay mucho que se está investigando en esto, en cómo interactúan todas estas hormonas que producen esta resistencia a la insulina, esta disminución del consumo, esta inmunodepresión durante la transición. Hay muchos trabajos, entonces vamos a encontrar estrategias que probablemente van a ser nutricionales y de manejo. Algunas podrán ser terapéuticas, pero en general yo creo que van a ser más de manejo y de nutrición, que van a permitir manejar este periodo de transición. Por lo tanto, la salud, la nutrición y la reproducción van a estar en el futuro asistidas por la robótica y la inteligencia artificial. Todo esto de los collares, las máquinas de ordeñe de robóticas que pueden medir células somáticas, que pueden medir progesterona en sangre, que pueden medir cuerpos cetónicos, que nos van a decir algo está pasando con la vaca y ahí va a tener que estar el veterinario, que esto va, para mí también tiene mucho futuro, el veterinario con conocimientos sólidos y destrezas en nutrición, genética, salud y reproducción. Siguen siendo los pilares de la producción que nosotros estudiamos en la facultad, los mismos pilares, pero por ahí, con nosotros adaptarnos a estos cambios que la vaca está haciendo en los sistemas de producción, y esta vaca que van a encontrar estos sistemas de robótica e inteligencia artificial, nosotros poder hacer el diagnóstico, entender todo esto y contribuir al desarrollo de toda esa tecnología y a ponerla en práctica en los tambos. Así que eso es un poco lo que quería contar. Por último, quiero agradecerles a toda la gente que trabaja conmigo, no los voy a nombrar a todos, pero la cátedra, tenemos muchos adscriptos, investigadora asociada del CONICET, que nos permite tener muchos estudiantes de doctorado
y maestría, no todos los dirijo yo, algunos dirige Guillermina, pero también muchos becarios de grado y becasín. Los veterinarios que trabajan en tambos comerciales son los que me han ayudado muchísimo a poder yo hacer trabajos en tambos comerciales y que los tambos comerciales nos permitan usar los datos y enseñar a un montón de veterinarios también a entrenar veterinarios jóvenes en todas estas técnicas. Y bueno, por supuesto, muchas instituciones con las cuales hacemos trabajos en conjunto acá en Argentina y también en Estados Unidos, el MINSIT que nos ha financiado y los laboratorios privados, que bueno, agradezco también Biogénesis, es un ejemplo de eso porque ha hecho con nosotros varios proyectos, de los cuales uno fue a armar el laboratorio de reproducción con un subsidio que obtuvimos de la agencia en un proyecto FONARSEC que nos permitió incorporar algunos de los equipos, y hoy el laboratorio, la gente que trabaja conmigo, está trabajando en ultrasonografía, en calidad seminal, estamos haciendo radioinmunoanálisis para hormonas, tenemos un autoanalizador donde estamos trabajando con nefas y metabolitos en plasma y suero para ver esta interacción de la nutrición y la reproducción, y también estamos haciendo algo de PCR, y este es todo el grupo que trabaja conmigo, a lo cual yo le agradezco mucho porque son los que me permiten muchos de estos datos que yo tengo acá y que están ahí en la facultad trabajando todos los días. Y de vuelta, este es un proyecto que fue financiado en conjunto con Biogénesis y FONARSEC, y el FONARSEC, la agencia, nos permitió incorporar mucho equipamiento que desde la universidad es muy difícil tener plata. Hoy nos cuesta horrores sostener todo esto funcionando, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo. Así que agradecerles un montón y termino con una foto del año 65, esto es en Pasos Canqui, donde yo viví mis primeros años y mi abuelo ordeñaba vacas, y ahí está el poste con la roldana esta y el farol para poder ordeñar de noche, y en el momento que se ordeñaba con el ternero a la par, y bueno, pareciera que las cosas han cambiado, aunque a veces algunas cosas no han cambiado tanto, por eso puse cambio de paradigma con signo de pregunta, porque creo que es de la forma que uno lo debe tomar, ¿no? Hay cosas que han cambiado, otras que no, pero claramente los veterinarios hoy estamos haciendo cosas diferentes y probablemente vamos a seguir cambiando, y eso es lo interesante que tiene nuestra profesión, esa dinámica. Así que disculpen si fue un poco rápido, pero con las preguntas puedo volver sobre algunas de las diapositivas que no se hayan entendido, pero quería estar en tiempo, tratar de transmitirles todas las ideas y tratar de estar dentro de la hora de los 45, 50 minutos. Así que muchas gracias a todos y estoy disponible para las preguntas. Julián, impecable. Nada más que felicitarte y agradecerte. Has volcado muchísimos conceptos, muchísima información y has dejado unos mensajes tremendos para todos los vetes, así que te lo agradezco en nombre de todos que seguramente te escucharon porque dejaste muy lindos mensajes en general, así que nada, sumamente agradecido. Salió impecable, en ningún momento tuvimos microcortes, así que la tecnología también nos ayudó acá. Muy bien. Bueno, tengo algunas preguntas en el chat, obviamente que hiciste un recorrido, así que hay gente que va escribiendo preguntas desde las primeras diapos que fuiste mostrando, así que tendremos que hacer un poquito de memoria para atrás y te voy a ir pasando alguna de esas preguntas. Nos preguntan cuántos puntos, imagino de concepción, de diferencia hay detectando 1 o 2 veces al día la detección de celo. Perfecto, eso está un poco si ustedes vieron la diapositiva donde yo mostré la diferencia que hay entre inseminar una vaca a las 0 y a las 24 horas, la respuesta está ahí. Si yo hago las dos cosas bien, una vez por día o 2 veces por día, en el caso de una vez por día, por supuesto tengo que usar la pintura, ¿no es cierto? Tengo que usar un signo que me diga que la vaca está pelada o un parche. Yo hago las dos cosas bien, probablemente un 5%, que es la diferencia de la curva esa que yo les mostré. No sé si, bueno, me parece que voy a ir para atrás, no voy a tardar mucho, pero sí, acá está la respuesta de eso. Lo que pasa es que va de... Sí, perdón, Juan, ¿me están viendo mi pantalla? Sí.
No, no, ahora te estamos viendo a vos, no sé. ¿Y cómo podemos compartir? No. Sí, Sí, dame un Julián, segundito indícame la diapositiva y yo la paso al video. Ahí está. ¿Ahí la ¿Esta están es? viendo o no? Yo la tengo compartiendo ahora. Ahí está. Si ustedes miran, fíjense, esta vaca yo puedo tener 37% de concepción si la vaca la insemino apenas entró el celo, y esta el 45%. Ahora, yo nunca voy a estar en todas las vacas, así detecte 2 veces por día, nunca voy a estar en todas las vacas a las 12 horas, voy a estar en el promedio de las vacas. O sea que probablemente esté acá en un 43-44%, probablemente yo me arriesgaría a decir que a lo mejor un 3, un 5%. En la práctica no hay diferencia. Y yo les digo, esto no es algo que inventé yo. Todos los tambos de Estados Unidos que usan pintura detectan una sola vez por día. Ahora Estados Unidos está incorporando muchísimos collares, pero todos lo hacen una vez por día. Esa tasa de brusco que ustedes vieron de 27% es una tasa extraordinaria y es detección de cero una vez por día y ATF. Así que, pero si quieren ponerle un número, podría yo decir un 5% a lo mejor, promedio, haciendo las dos cosas bien. Bien. Después mostraste un protocolo de sincronización. Nos preguntan si aplicar una dosis de GnRH al día 2 en ese protocolo de sincronización podría mejorar la concepción. No sé si es clara, Y no Julián. sé al día 2 de qué, al día 2 Sí. de cuándo. Por ejemplo, si es acá y yo hago a las 48 horas la GnRH y después hago la IATF, sí, mejora un poco, pero como les decía, ahí tengo que apartar 2 veces la vaca, tengo que apartarla para inyectarle la GnRH y después tengo que apartarla para inseminar. Pero si ustedes no confían en la detección de celo, es una estrategia, hacer GnRH. La verdad que el Ovocin se llama Ovocin 56 porque es GnRH a las 56 horas y después a las 72 la IATF, o pueden hacer 48 y 24. Puede ser, sí, pero no. Julián, y una relacionada creo con ese protocolo, porque no mostraste muchos protocolos, así que me imagino que cuando hacen referencia al protocolo hacen referencia a este que estás mostrando. Nos preguntan si utilizando semen sexado recomendarías inseminar 18 horas post detección de celo. La verdad que no, sé que muchos hacen eso, no tengo experiencia con el tema. El tambo, yo estoy viendo datos de un tambo ahora que usa mucho semen sexado en vacas y usa la regla MPM. Es muy difícil en un tambo grande, a ver, porque el tambo muchas veces uno detecta a la mañana y cuando insemina, y insemina cuando la vaca viene al ordeñe, entonces manejar los tiempos esos son difíciles, pero puede ser que ayude, no conozco los datos en detalle, pero yo usaría la regla MPM. El semen sexado ha mejorado muchísimo, está logrando bastante buenas concepciones, hay una respuesta individual, hay todos mejores que otros, pero el semen sexado se está usando mucho en vacas, también en Estados Unidos, donde están usando las mejores vacas con semen sexado y las peores vacas con semen de carne. Es una estrategia que usan tambos que no tienen probablemente ningún problema sanitario y demás, pero es una posibilidad. Sí. Julián, nos preguntan en sistemas semipastoriles con producciones promedios anuales de 26-28 litros, si propondrías la misma estrategia de comienzo del servicio. Si es con raza holando, si es con holando argentino, el holando argentino tiene un tema de fertilidad con los días posparto. O sea, es como que el animal pare y va recuperando la fertilidad a medida que pasa el posparto. Entonces, tengo que encontrar el momento ahí. Puede ser 60, puede ser, entonces, capaz que también tenga que usar un protocolo. Tengo que ver qué también hace el tambo ese. Yo lo primero que hago es, cuando llego al tambo, es grafico grafico eso. Si el tambo tiene esto que yo muestro con detección de celo, sigo con detección de celo. Ahora, si yo voy a un tambo y encuentro esto, por eso que uno no tiene que ser fundamentalista, ir y poner algo en lugar. No, a ver, muéstranme qué hay. Bueno, si yo veo esto que están viendo ustedes ahora, y yo digo, acá hay un problema.
La vaca la están inseminando en cualquier momento. Hay una vaca que se insemina el día 40, otra se insemina el día 100. Claramente no hay el momento de inseminar por primera vez la vaca es una decisión económica. Ustedes se tienen que sentar a charlarla con el dueño de las vacas. ¿Con cuántos litros usted quiere secar la vaca? ¿Cuándo vamos a secar la vaca? Entonces, eso lo tengo que controlar. Entonces, probablemente sí, también es una cosa que voy a mirar en un tambo de 26 o 28 litros. Perfecto, Julián. Bueno, acá hay algo en relación a lo que hablaste del alta a los 21 días. Acá alguien menciona, dice, en esa etapa recién terminó la involución anatómica del útero y la histológica finalizaría entre los 40 y 50 días. Si no, sería muy precoz emitir un diagnóstico que no podemos evaluar con precisión si el puerperio tendrá una correcta finalización. Por ejemplo, endometritis que comiencen a los 21 días. Muy buena pregunta, realmente, buena pregunta. Todavía lo charlo con muchos veterinarios eso. La realidad es que es difícil que una vaca que parió bien y hizo la transición bien hasta los 21 días vaya a desarrollar una endometritis que arranque a los 30 días. Porque la endometritis es una secuela de la retención de placenta, la hipocalcemia, la metritis y después viene la endometritis. Ahora, no quiere decir, como siempre se dice en veterinaria, hay muchas cosas que son a menudo comunes, hay pocas cosas que son siempre comunes. Entonces, no voy a decir nunca, pero es raro que una vaca arranque con un problema el día 30. Y mi experiencia es, justo el lunes estuve en un tambo que voy muy de vez en cuando el veterinario que lo atiende no puede ir, me llama. Yo fui 150 vacas en ordeño, un tambo impecable, y revisé muchas vacas de 40 a 50 días, y en general uno no encuentra nada. No encuentra nada. Yo palpo vacas de 40 días y no encuentro nada. La involución uterina va a ocurrir si la vaca no tiene ninguna enfermedad del posparto. Entonces, una vez que yo le doy el alta al 21, les digo, no tengan problema en inseminar. Que se te puede escapar alguna piómetra, no digo que no. El lunes no me tocó ninguna, pero puede escapársete alguna piómetra. Pero esa vaca que tiene una piómetra, al día 50 es probable que arrancó mal al día 21 también. Pero alguna se puede escapar. Sí. A ver, por eso de vuelta, yo no digo no hay que revisarla al día 40. Si ustedes lo pueden hacer, sí. Yo lo que encuentro en estos tambos 500, 600 vacas es que hay tantas cosas para hacer que si yo me pongo a revisar 40 vacas, probablemente estoy haciendo lo que no tengo que hacer, que no es lo más esencial. Por eso mi recomendación, pero vuelta es discutible. Está muy bien. Nos preguntan si tenés alguna referencia respecto al uso de metionina y colina parenteral. Hoy mencionaste algo, Julián. No conozco. No. Lo único que conozco son los suplementos que vienen. La metionina está disponible en Argentina para poner en la ración. Creo que la colina no está disponible en Argentina. No quiero equivocarme, pero hasta que yo supe no estaba disponible como está disponible en Estados Unidos para agregar el alimento. No tengo como esa experiencia con inyectables en ese caso. Bien. A ver. Acá alguna pregunta sobre los abortos, que fuiste bastante contundente. Dice, se mostró una diferencia de 10% en 2 diapositivas. Quería saber a qué lugares hace referencia, cuáles son las principales causas que se han detectado, en qué edad de gestación han detectado mayores afectaciones. Bueno, cuando uno mira los datos de aborto, estos son los datos que vieron recién ustedes de 10% y 20%. Cuando uno mira los datos de aborto, yo fui medio apurado en esta diapositiva, pero bueno, esto es la tasa de preñez de 21 días, ¿no? Entonces, estos son periodos, el año tiene 17 periodos de 21 días, en cada periodo de 21 días yo tengo X cantidad de vacas para inseminar, insemino. Esta es la tasa de detección de celo, la que está acá, 66% tasa de detección de celo, y estas son las vacas preñadas y esta es la tasa de preñez. No es tasa de concepción, esto es tasa de preñez. La tasa de concepción no aparece acá. Dairycon no la muestra, no sé por qué, pero podría tener otra columna que diga tasa de concepción, pero directamente muestra la tasa de preñez. Estos abortos que ocurren acá, la mayoría
de estos abortos, si yo tengo 10% de aborto o 15% de aborto, el 70 o 80% de esos abortos ocurren hasta los 100 días. Después de los 100 días eso baja a un 5%, 6%, o sea, son abortos. Y las causas yo recién mostré el dato de que las enfermedades de transición favorecen ese aborto, pero ahí hay de todo, ¿no? Hay enfermedades infecciosas, hay también vacas que sufren mastitis y que abortan, hay vacas que han tenido metritis y que abortan, y hay mucho aborto que no hay diagnóstico, que no se sabe por qué, hay vacas que tienen tendencia, pero no, por supuesto uno no tiene que descartar lo que son enfermedades infecciosas, pero yo no, en este caso no tengo el diagnóstico de estos abortos, ¿no? Tengo idea de qué pueden ser, pero no puedo presentar los datos porque no sé. Estamos en eso, ¿no? Claro. Estamos en eso. Julián, hay muchos comentarios, felicitaciones, obviamente de muchos colegas, gente que conozco y gente que no conozco. Había un colega que dijo sobre lo que hablaste del futuro, que no hay que esperar al futuro, que esto es ya, que hay que empezarlo. Ajá. Mucho hincapié. Acá nos preguntan si podés hacer algún comentario de las IATF con dispositivo más estrógeno, más PG, más SG. A ver, otra vez la pregunta. IATF, utilizando dispositivos más estrógeno, más prostaglandina, más SG. Perfecto. Yo, a ver, mi experiencia, hicimos mucho trabajo con gonotrofina coriónica equina en vaca lechera, no tuve mucha suerte. Sí, cuando la utilizamos, justamente el otro día un veterinario me pasó datos de que inyectó SG, gonotrofina coriónica equina, la inyectó post-inseminación, como nosotros hicimos algunos trabajos hace unos años, inyectando el día 7, inyectando el día 14, tratando de estimular el cuerpo lúteo, y me pasó datos también donde tuvo buenos resultados y más, pero yo no he visto datos contundentes en la bibliografía de que la administración de gonotrofina coriónica equina mejore esta problemática que yo estoy viendo, que es esa vaca que pierde condición corporal, que hace un efecto de transición. Y bueno, nosotros hicimos bastantes trabajos con Diego Escándalo durante su tesis de dispositivos, poniendo dispositivos antes, después. Y la vaca lechera es muy, iba a decir una mala palabra, pero es brava. Una vez que pierde condición corporal, es re difícil preñarla y mejorar eso con un protocolo. A lo mejor mejoramos la concepción y la vaca termina teniendo pérdida embrionaria. Entonces, por eso tenemos que hacer mucho hincapié en mejorar condición corporal. En los trabajos que he visto comparando estrógenos nosotros hemos comparado estrógenos con GnRH, no hemos tenido diferencia, o sea que ustedes pueden aplicar un protocolo utilizando estrógenos también. Hay un solo trabajo publicado por, me parece que es Roberto Sartori, donde muestra una ventaja contra la GnRH, pero en general cuando uno compara un protocolo con GnRH y un protocolo con estrógeno, no creo que vaya a tener demasiada diferencia. No sé si incluiría la gonotrofina coriónica equina. De vuelta, no he visto datos contundentes como sí hay en ganado de carne, pero tampoco quiero decir que no ayude, a lo mejor en baja condición corporal, pero de vuelta, no me puedo convencer yo mismo, pero no quiere decir que yo tenga la verdad en absoluto en eso, ¿no? Es una cosa que me da vuelta en la cabeza también. Y como les decía, ¿por qué utilizo los protocolos con GnRH? Bueno, porque también uno tiene quistes en la vaca lechera y uno en la vaca lechera en quiste tiene que usar GnRH, entonces yo prefiero unificar el protocolo, dejarle a la gente un solo protocolo, y el protocolo con GnRH encaja. El otro día charlaba con un veterinario de Estados Unidos que me decía que están viendo muchos mellizos en vacas que se inseminan a celo natural. Uh-huh. y que ellos piensan que esos mellizos podrían tener que ver con baja progesterona. Entonces, si nosotros pensamos que todo el problema de la vaca lechera es la baja progesterona, en términos de fertilidad, en términos de mellizos, en términos de un montón de problemas, de fallas de la ovulación, de vaca quística, ¿cuál es la hormona que encaja perfecto en el tambo? Es la GnRH, porque induce la ovulación. Y cuando yo induzco la ovulación, lo que hago es elevar progesterona. Entonces, el sentido común, más allá de que los datos no son tan fuertes,
el sentido común me hace que la GnRH es una hormona que entra mejor en el sistema lechero. Y después está el tema que podemos discutir, el tema de que son dos drogas. A ver, los que me conocen a mí saben que yo no me gustan los estrógenos en el tambo, pero a veces tiene que ver con la posibilidad de que los tratamientos quedan en manos de la gente, de los empleados. Y los empleados no son muy cuidadosos a veces en manejar un frasco de estrógenos. Entonces, siempre yo me quedo más tranquilo, me voy a dormir más tranquilo si mi inseminador tiene un frasco de GnRH en la mano que un frasco de estrógeno, por un montón de riesgos. Los estrógenos son hormonas, como la progesterona, son hormonas que tienen receptores intranucleares, o sea, los receptores de las hormonas esteroideas son factores de transcripción que alteran el ADN y uno no sabe si no puede producir algún cambio en el futuro, un cambio epigenético. Entonces, no piense que estoy diciendo que estoy queriendo generar miedo, pero yo creo que el uso de los estrógenos no pasa por el residuo en la carne y en la leche. Esa no es la discusión. La discusión es el riesgo para las personas y el medio ambiente. No es que yo me voy a comer un bife con estrógeno. Entonces, a mí no me gusta dejar los estrógenos en manos de la gente, en el tambo. Entonces, y el protocolo de GnRH me parece que cierra mejor en lo que la vaca lechera necesita. Pero de vuelta, si ustedes quieren iniciar una IATF en un tambo estacionado y van a ir con mucho cuidado a inseminar 200 vacas y quieren usar un protocolo con estrógenos, probablemente los resultados vayan a ser los mismos. Perfecto, Julián. Nada, gracias por tus apreciaciones, obviamente. ¿Tenemos alguna pregunta relacionada a la nutrición, la alta concentración proteica, si eso puede retrasar involución uterina? No sé si tenés algún dato de eso, Julián. Normalmente en las vacas posparto se trata de trabajar con altos niveles de proteína, porque la vaca fresca requiere un poco más de proteína metabolizable y demás, pero no es algo que me preocupe. No sé si por ahí se refieren a sistemas pastoriles con mucha alfalfa, que pueda tener mucha alta concentración de urea y en el ambiente uterino y eso en algún momento, pero no es una cosa que yo vea como problemática en la evolución uterina. Está bien. Bueno, acá tengo una pregunta de Isabel que dice que existe un trabajo de Hansen desde el 2011 donde indicaba que el 40% de las pérdidas de gestación se daba en los primeros 30 días de gestación y que las muertes fetales, o sea, más allá, nunca pasaban el 5% y que vos ahora mostraste en tus datos otra realidad. La pregunta es si crees que hay más problemas de abortos tempranos que de mortalidad embrionaria. No, tiene razón en lo que dice, Isabel, digamos. Uno cuando yo estoy hablando de tasa de concepción, y la tasa de concepción, estoy hablando de tasas de concepción de 40%, cuando la fertilización en la vaca es, el porcentaje de fertilización es casi el 90%. Entonces yo ya tengo ahí un 50% que pierdo porque tengo una tasa de concepción de 40%. Entonces es claro que los embriones se mueren mucho más en las primeras semanas de vida, ¿no? Hasta los 7 días, 8 días es la máxima mortalidad de embriones y así va bajando. Yo me refería a 35 porque es lo que podemos diagnosticar con ecografía. 30 días en adelante es cuando nosotros podemos ver. Antes no sabemos qué pasa, pero sí que se están muriendo muchos embriones, lo sabemos. Lo que pasa que un concepto que nosotros tenemos también bien en claro es que el impacto económico del aborto es mayor cuanto más grande la gestación. O sea, cuando nosotros nos pierde la gestación una vaca de 60 días, nos hace perder mucho más plata que una vaca que pierde el embrión con 7 días y vuelve a entrar en celo y nos permite volver a inseminarlas. Pero lo que dice Isabel tiene razón, sí, la mortalidad embrionaria va bajando desde la fertilización hasta el parto. Gracias, Julián. Bueno, teníamos una pregunta relacionada ahí de un conocido nuestro, tocayo tuyo, y como que nos preguntaba un poquito a los dos sobre cómo poder bajar los abortos y bueno, nos preguntaba sobre las vacunas preventivas, la eficacia.
si se está trabajando en mejorarlas. Bien. Bueno, No sé ¿qué opinión tenés vos? Es bueno que los amigos pregunten acá, porque si no después empiezan a preguntar por WhatsApp Sí. y ya es tarde. Así que está bueno que pregunten por acá. No, sí, es un tema tremendo realmente. Esta diferencia que yo estoy mostrando de un tambo de Estados Unidos que tiene un 20% y nosotros tenemos un 10% y nosotros tenemos un 20%. Y yo creo que es un problema multifactorial, ¿cierto? La mayoría de los tambos en Argentina tienen, si ustedes sangran las vacas van a encontrar una alta prevalencia de neospora, por ejemplo. Hay tambos en Estados Unidos que están trabajando en controlar neospora y también en controlar persistentemente infectados contra diarrea viral bovina, algo que nosotros no podemos hacer, no hemos hecho, no estamos haciendo. Claramente ellos van un paso adelante en eso. Si las vacunas de Estados Unidos tienen más eficacia que las nuestras, no es algo que me conste. Yo sé que ellos usan las vacunas a virus vivo modificado, pero no es algo que a lo mejor, no sé cuánto me preocupa eso. Puede ser que ahí parte no entiendo el tema, o sea que no quiero hablar del tema porque no soy quien para hablar de eso. Hay gente que sabe mucho más que yo de eso. Pero claramente nosotros ponemos a la vaca en una situación de estrés que probablemente esa sea uno de los problemas. Y ahí aparece el estrés y probablemente enfermedades como diarrea viral, como leptospira, como neospora, o también endometritis y reacciones que pasan en el útero o problemas que pasan en el útero tengan que ver con esa situación de estrés. Entonces, el problema de aborto lo vamos a solucionar en el futuro, por supuesto, eliminando vacas que abortan, mejorando las vacunas seguramente, controlando enfermedades. O sea, si yo pudiera sacarme a neospora de un tambo o si yo pudiera sacarme a diarrea viral de un tambo, lo haría. Y mejorando todo el ambiente. O sea, que yo creo que es una respuesta de la vaca. El abortar, siempre decían que la fertilidad es una respuesta. La vaca dice, yo acá no me quiero preñar, entonces no se preña. Yo acá no quiero parir en este ambiente. Y el aborto no deja de ser una reacción a eso, a que la vaca está amenazada por un montón de cosas. Así que no va a ser fácil. No va a ser fácil la pelea que tenemos. Sí. Te puedo sumar, Julián, y ya estamos en un horario donde vamos a ir cerrando. Les recontra agradezco. Todavía tenemos más de 100 personas conectadas. Les agradezco tremendamente. Vamos a ir cerrando y no me quiero olvidar de recordarles que siempre nos dejen sus datos, sus correos electrónicos. Después nos interesa mucho poder mandarles una encuesta y hacernos saber su opinión y poder de esa manera también aprender. Te sumo a esta respuesta y a veces me imagino el ejemplo del barril donde se rompen distintas maderas que me parece que hay que seguir trabajando en diagnóstico. No podemos, si no tenemos el diagnóstico, es difícil saber qué es lo que hay que mejorar. Me parece que hablaste del uso de tecnologías, de estar un poquito más encima. Quizás hoy estamos un poquito más encima y por eso diagnosticamos un poquito más y vos tenés ese número un poquito más elevado. Así que teniendo diagnóstico uno puede saber, y sobre todo hablando de la parte de vacunas, que creo que haces una buena apreciación en ese sentido, saber si vos tenés una buena eficacia o una eficacia de prevención o una eficacia de control, porque muchas veces hay que saber, hay vacunas que previenen y hay vacunas que controlan las enfermedades. En el control vos vas a tener la circulación viral, por ejemplo, de un IBR, de un DBB, lo vas a tener en el rodeo y claramente hay que trabajar en algo que no se ha trabajado en muchos rodeos, que es en lo que es DBB, el diagnóstico del PI, ¿no? Sacarnos el PI, el persistentemente infectado, que es el que disemina la enfermedad y mantiene altos niveles. Así que yo invito a todo el mundo, Julián, un poco a trabajar, a analizar datos y a diagnosticar. Si diagnosticamos, si mejoramos los métodos de diagnóstico, se pueden mejorar las vacunas y por ende, a través de aislamientos o de esos diagnósticos, se mejoran los métodos de control de las vacunas. Si no, una sola cosa no puede crecer. Tiene que ir creciendo un poquito todo al compás. Lo cual no quiere decir que haya que detenerse en eso.
espero le hayamos contestado a nuestro amigo Julián. Julián, no sé si querés hacer alguna reflexión final. Hay muchas más preguntas que seguramente te podemos hacer llegar para responderlas después vía correo electrónico, pero creo que estamos muy bien. A todos les recuerdo obviamente que la charla queda colgada en nuestro canal de YouTube en una semana más o menos. Vamos a tener la posibilidad de que quede en el canal de YouTube de Biogénesis Vago la charla para que todos la puedan repasar o incluso difundirla para que los que no pudieron estar la puedan ver. Te dejo algún momentito, Julián, para que puedas hacer alguna reflexión final. Dale. Bueno, no, agradecerles a todos la presencia y que las preguntas y demás, y bueno, y espero haberle dejado cosas para pensar, ¿no es cierto? Yo de vuelta no creo tener la verdad en absoluto de nada de todo esto, que es muy complejo, y hoy la lechería en Argentina, más allá de los problemas coyunturales que siempre están, está creciendo. La lechería tiene un futuro enorme mientras la leche siga siendo un alimento indispensable en la vida humana, especialmente de los chicos, de los niños. Por lo tanto, va a haber producción lechera probablemente para rato, y entonces ahí vamos a estar los veterinarios, ahí vamos a estar acompañando al productor en avances que se van a ir dando. Y tenemos que ir capacitándonos, y esos cambios, como alguien dijo ahí, que yo dije que era el futuro, que dice tiene razón. Sí. Muchas veces esto nos pasa a nosotros por arriba, cada vez los cambios son más rápidos y la información que llega también es más rápida, y hoy, sobre todo para la gente joven, hay una posibilidad de capacitarse a través de seminarios que se dan en todo el mundo y que lo podemos tener en nuestra casa, tomando un mate en la cocina, podemos estar escuchando a un disertante que está hablando en cualquier lugar del mundo. Es una posibilidad extraordinaria para aprender y para crecer profesionalmente. Así que eso, y bueno, y agradecerle de vuelta, Juan, a ustedes la invitación, y espero que le haya aportado algo. Ese era mi objetivo, así que muchísimas gracias. Bueno, Julián, muchas gracias a vos. Te repito, dejaste cosas muy lindas, revalorizaste el rol del veterinario, haciendo saber que la tecnología no viene a reemplazar al veterinario, sino que le viene a dar mejores herramientas para que tome decisiones, que el veterinario se forme, que forme equipos. Hablaste de la capacitación del personal, hablaste de bienestar animal, hablaste del confort de la vaca, hablaste de aumentar la producción. Para mí son todos conceptos muy, muy positivos y muy buenos mensajes. Hablaste de tu equipo de trabajo, de la academia, de la cooperación público-privada. Me parece que hubo muy, muy buenos ejemplos y muy buenos conceptos. Así que te agradezco por tu generosidad de siempre, te vuelvo a repetir. Sé que hay muchos del otro lado que te conocen y que también perciben eso, y también la generosidad de los campos, ¿no? Que también nos permiten a veces entrar, hacerles encerrar las vaquitas un poquito de más y para sacar algunos datos. Así que sumamente agradecido, seguimos aprendiendo y bueno, a todos les agradezco por haberse enganchado. Les vamos a hacer llegar la encuesta. Ya tenemos fecha para el próximo webinar, que va a ser el 13 de mayo. Vamos a estar hablando un poquito de prevención de las diarreas neonatales de los terneros, que como bien dijiste, Julián, hay que lograr preñar las vacas, que nazca la ternera y que no se nos muera en el intento la ternera. Así que va a estar bien interesante también con Viviana Parreño esa charla. Julián, te agradezco, les agradezco a todos, les mando un gran abrazo. Buenas noches. Gracias, buen abrazo.